Todos los pueblos tienen una leyenda, una casa encantada, un molino abandonado, una aparición junto a un puente. Los mitos y leyendas son simbióticos del Medio Oeste, y cada ciudad en la que he vivido tiene uno o dos lugares peculiares que te dejan rascándote la cabeza. Normalmente estas historias parecen surgir como efecto de otro motivo. En el caso de la ciudad en la que viví en Colorado, las historias de una fábrica de grano encantada parecían un intento de mantener irrelevante una reliquia de la historia de la ciudad. Luego, cuando me mudé a Utah, la historia de un espectro en la calle principal probablemente surgió como tema de conversación porque, bueno, para ser honesto, no hay mucho de nada interesante en el desierto de Utah. Luego me mudé al desierto de Arizona y me enteré de la extraña leyenda del pueblo. Comenzó hace 4 años. Un hombre llamado Jeffrey Willard llegó tarde a casa un día después de entregar unos paquetes, cogió un martillo de su cobertizo y golpeó sin piedad a su mujer y a su perro hasta matarlos. Nadie en el pueblo sabe por qué. Cuando la policía lo encontró, estaba sentado tranquilamente en su porche. Ni siquiera sabía lo que había pasado. Sin embargo, cuando entraron, se horrorizaron de lo que vieron. Supuestamente, Jeff no tenía emociones y le dijo a la policía que no recordaba nada de esa noche, ni por qué hizo lo que hizo. El forense no tardó mucho en reconstruir lo sucedido. La evidencia era clara. Willard era un asesino. Un amigo mío de la zona llamado Dwayne Jollis, que fue el agente que respondió aquella noche, se niega a hablar de sus experiencias. Aquella noche, mientras me mudaba, Dwayne nos ayudó a mi mujer y a mí a conocer la ciudad y, como resultado, nos hemos hecho buenos amigos. Hemos hablado mucho de nuestras vidas y de mi experiencia en la policía. Aprendí mucho de él gracias a sus historias, tanto divertidas como mundanas. Una noche mencionó brevemente el asesinato de Willard y le pedí que me contara más cosas. Se negó en redondo. Entiendo por qué. Si nunca has vivido en una comunidad pequeña, es difícil saber cómo un crimen violento puede cambiar las cosas. Sin embargo, hizo una breve nota, que fue la siguiente. Jeffrey Willard era un hombre destacado que amaba a su esposa y amaba a Dios. Nunca habría hecho algo tan atroz, a menos que algo le hubiera hecho enloquecer. A pesar de su negativa a contar su historia, no se tardó en llenar más lagunas, ya que era un tema de conversación común en el bar local. Incluso 4 años después, todo lo que se decía de él era que era un hombre normal, viviendo una vida normal. Y la mañana del asesinato, nada era fuera de lo normal. Fue a trabajar, parecía tranquilo y amable, y parecía normal hasta que no se le vio, hasta después del asesinato. No había ninguna racionalización sensata de por qué hizo lo que hizo. El único que tenía alguna idea era el camarero del bar, Tom Davis, que me contó muchas veces su experiencia la noche del asesinato. Según su relato, estaba cerrando el bar cuando vio los faros de Willards que venían del desierto, del oeste. Como él dice, yo ya sabía que algo extraño estaba pasando cuando vi a alguien viniendo por Reverie Road durante la noche. Willard condujo por el bar, y como dice Tom, era como si estuviera en trance. Conducía despacio, ignorando las señales de stop y las líneas de tráfico mientras pasaba. Davis dice que vio la cara de Willard. Hasta el día de hoy, Davis insiste en que no había vida en los ojos del hombre mientras conducía. Eso me lleva al tema de la rareza local de mi ciudad, Reverie Road. En el lado oeste de la ciudad hay un camino que comienza entre la gasolinera y el bar. Empieza en la gasolinera y va directo al desierto. Nadie tiene ni idea de a dónde va. No hay casas en la dirección a la que se dirige. No hay pueblos. No hay lagos, ni minas, ni ríos. No hay hoteles, escuelas, gasolineras, líneas telefónicas, granjas de molinos de viento, centrales eléctricas, vertederos, ranchos ganaderos. La carretera no está señalizada, ni siquiera tiene marcas en el pavimento.
Reverie Road es un enigma. La carretera no va a ninguna parte, pero ha estado aquí incluso antes que la ciudad. Bueno, ¿por qué no conducir por ella y ver a dónde va?, he preguntado. Todos en la comunidad tienen su propia historia sobre cómo lo intentaron, pero cada intento terminó en fracaso. Resulta que si decides girar por debajo de Reverie Road, te encontrarás en un terraplén. Después de unas 3 millas, eres un puente que cruza este terraplén. Pero se ha derrumbado cuando esto era, nadie tiene ni idea. Sin embargo, cruzar este terraplén es imposible, con un vehículo a motor. Así que nadie ha sido capaz de ver dónde termina exactamente la carretera. Usted probablemente puede ver cómo el asesinato y la naturaleza peculiar de las carreteras se confundieron para formar una leyenda local. La gente comenzó a especular. ¿Qué estaba haciendo Willard en ese camino esa noche? ¿Qué le causó un episodio de extrema violencia? ¿Era posible que algo en la carretera provocara que Willard matara a su familia? Las teorías empezaron a abundar. Una semana, Reverie Road conducía a un antiguo cementerio. La semana siguiente, la carretera estaba habitada por cambiapieles. Algunos piensan que tal vez hay una instalación de control mental del gobierno, o incluso el Área 51. Tal vez Willard tuvo un encuentro con extraterrestres. Tal vez al final del camino hay un culto de paletos caníbales, o una planta química que produce una toxina que convierte a los conejos en gays. Abundan las conclusiones más lógicas, sin duda, pero incluso esas apenas tienen sentido. La zona no tiene recursos naturales que explotar, y nunca hubo planes de construir una ciudad en esa dirección, ya que estaba fuera del camino de una carretera ya establecida. No hay masas de agua, y la tierra no es cultivable. No hay consenso sobre por dónde va esta carretera, y apenas hay historia sobre su construcción. Lo único cierto es que si uno se para en el borde del puente en ruinas, la carretera del ensueño continúa indefinidamente en el desierto, hacia un destino imposible de conocer. Algunos aventureros curiosos han intentado averiguar a dónde va la carretera. Sin embargo, el desierto de Arizona es duro, y según lo establecido, no se puede conducir más allá del terraplén. Así que, tras meses de especulaciones y un poco de exploración, nació un mito urbano. Hay una misteriosa carretera en el desierto, y un hombre condujo por ella y volvió, y mató a su mujer y a su perro. Inserte su propia razón. Finalmente, el tiempo erosionó el mito, y la gente empezó a olvidarse de nuevo de Reverie Road. La historia del violento acto de Willards se convirtió silenciosamente en un moratón en la historia de la ciudad. La vida comenzó a volver a la normalidad y solo quedaron fragmentos de la fascinación original por esta calle. Aún había creyentes, pero en su mayor parte a nadie le importaba especular más. Reverie Road era solo una carretera. Eso fue hasta ayer por la mañana. No hay forma de llegar a esto. Yo me ocupaba de mis asuntos, llenando el depósito de mi coche en la gasolinera. Era una típica mañana de lunes. Mi mujer estaba en el asiento del copiloto cuando, de repente, dio un golpecito en la ventanilla y señaló hacia el desierto. Me volví hacia la carretera y rápidamente vi una silueta que se acercaba al pueblo. Observé cómo se acercaba y, finalmente, los que estaban cerca dejaron de hacer lo que estaban haciendo para ver esta misteriosa figura que emergía del desierto. Pronto la figura se enfocó. A medida que se acercaba, se trataba de un hombre que cojeaba y arrastraba algo tras de sí. A medida que se acercaba, pude oír a mi esposa gritar desde el interior del coche, y mi corazón se desplomó. Era Tom Davis, el camarero. Caminaba arrastrando los pies por la calle Reverie, con una cadena enrollada en el torso. Detrás de él, algo pesado se arrastraba por el pavimento, tiñéndolo de rojo. Corrí hacia él, y la pequeña multitud me acompañó. Grité el nombre de Tom, pero no respondió, sino que siguió avanzando. Entonces, cuando no estábamos más lejos que unos pocos metros, me detuve y pude sentir que mi cuerpo se congelaba. Tom Davis arrastraba un cuerpo detrás de él.
La multitud dejó de moverse. En el calor de Arizona, pude sentir cómo se me ponía la piel de gallina. Me quedé atónito mientras observaba los detalles que iban apareciendo poco a poco. El torso de Tom estaba ensangrentado y sus ropas estaban rasgadas, dejando al descubierto profundas heridas. La cadena que lo rodeaba era la misma que solía llevar en la parte trasera de su camioneta, la que ofrecía a la gente cuando necesitaban remolcar algo. Tom tenía el rostro inexpresivo, a pesar de la opresiva quemadura solar que había sufrido. Sus labios estaban secos y pelados a medida que se acercaba a la intersección. Su rostro empezó a mostrar algunos signos de lucidez antes de estallar finalmente en un parloteo confuso al salir de la carretera. La gente rodeó a Tom y los gritos llenaron el aire quieto cuando la gente empezó a ver el estado de su hijo. «¿Qué ha pasado, Tom?» Lentamente, Tom se dio la vuelta y soltó un grito arrugado al ver lo que arrastraba. Le dije a mi mujer que condujera hasta casa y enseguida llamaron a la policía. La gente empezó a alejarse de Tom, observando con horror silencioso cómo aparecía. Recuperó el conocimiento. Se dejó caer en la acera, llorando en el aire y gritando más fuerte que cualquier hombre al que hubiera oído gritar jamás. Vi a un padre intentar quitarle las cadenas a su hijo. Vi a un padre intentar administrar reanimación cardiopulmonar. Vi a un padre gritar sin parar el nombre de su hijo. Y finalmente vi a un padre sostener el cadáver de su hijo, mientras sus lamentos no eran correspondidos. Solo pude permanecer de pie, con una mano rígida cubriéndome la boca, manteniéndome a distancia de la escena mientras me daba cuenta de lo que estaba presenciando. Las sirenas sonaron a lo lejos y, al instante, el agente Uli salió de su coche. Se llevó el sombrero al pecho y se tapó la boca, horrorizado. El agente se quedó allí temblando. Vi cómo le temblaban las rodillas antes de que se volviera hacia el coche y casi se cayera contra la puerta. Tras unos minutos de pánico abyecto, se calmó antes de acercarse lentamente a Tom. Tom Davis fue detenido. El cuerpo fue examinado por los agentes que acudieron al lugar. Nadie tenía ninguna duda sobre lo ocurrido, y al cabo de una hora volvió la leyenda de Reverie Road. Después de que Tom fuera detenido, el oficial organizó un grupo de búsqueda para encontrar su vehículo y a la esposa de Tom, así como cualquier prueba de apoyo sobre lo que podría haber sucedido. Me ofrecí voluntario, al igual que muchos de los habitantes del pueblo, para ayudar. Los negocios cerraron mientras la comunidad se reunía al borde de la carretera para ayudar en la búsqueda. La gente empezó a hablar mientras nos adentrábamos en el desierto. Esto era igual que el asesinato de Willard. El camino lo volvió loco. También la pregunta más común agitando a través de la mente, everyone's. ¿Por qué? Así que caminamos por el camino de Reverie para averiguarlo. Peinamos el desierto en busca de huellas o cualquier tipo de pistas de lo que pasó. No encontramos huellas de neumáticos u otra evidencia de que el camión de Tom se saliera del camino. No encontramos huellas, ni ropa, ni armas, ni signos de lucha. La búsqueda empezaba a parecer infructuosa. Entonces llegamos al puente en ruinas. El puente seguía roto por la mitad, como era de esperar. Pero algo nos pilló por sorpresa. El camión de Tom estaba al otro lado de la zanja. No había pruebas de que hubiera entrado en la zanja. El suelo y la maleza seca estaban intactos. En su lugar, parecía como si de alguna manera condujo sobre el puente. Más extraño aún, el vado blanco seguía en marcha como si lo hubieran abandonado de repente. Uno de los neumáticos estaba pinchado y tenía un cuchillo clavado, como si lo hubieran saboteado. El suelo que rodeaba el vehículo estaba removido y la sangre pintaba las ventanillas y el capó. Oí a una mujer a mi lado balbucear señalando el lateral del coche. ¡Dios mío! Miré para ver qué señalaba y la aparté rápidamente. Cuando le tapé los ojos, había una mano colgando del interior del coche, con sangre chorreando por el brazo. El oficial Ulisse dijo que encontraron a la esposa de Tom poco después. Entonces, sin pausa,
Le vi volverse hacia nosotros, con terror en los ojos. Nos dijo que debíamos dar la vuelta y que la búsqueda había concluido. En el camino de vuelta, nadie habló. Anoche fui a beber. Creo que después de todo lo que había visto, lo necesitaba. Había más gente en el bar de lo habitual. Bien por ellos. Se respiraba un aire pesado, ya que uno de los amigos de Tom se encargaba de la noche, pero actuaba con solemnidad y hablaba muy poco, solo atendiendo a las peticiones de la gente. Sorprendentemente, también apareció el oficial Julie. Seguía de uniforme y se sentó en un rincón sin hablar con casi nadie. Tras una hora hablando con otros lugareños, decidí ir a verle para asegurarme de que estaba bien. Me vio acercarme, asintió con la cabeza y se quedó mirando la carretera por la ventana. Me senté, entornando los ojos para ver qué miraba, y finalmente hablé. ¿Se encuentra bien? Se puso rígido, se recostó en la silla y asintió. Sí, sí. Pedí una copa para los dos y saqué el tema de los Cardinals y su actual temporada. Illis pareció ligeramente interesado, pero la conversación no llegó a ninguna parte. Me disponía a marcharme para darle algo de tiempo, pero entonces me habló. Ya sabes, la noche del asesinato de Willard. Yo... Suspiró, ordenando sus ideas, y luego continuó. Bueno, ya sabes que no me gusta hablar de aquella noche. No tienes por qué hacerlo, le aseguré. No, creo que sí, dijo. En ese momento vi un nivel de convicción en su rostro y determinación para superar cualquier reserva que tuviera sobre el tema. Tengo que contárselo a alguien. Aquella noche, cuando encontramos a la mujer de Willard, recuerdo claramente lo horrible y despiadada que era la escena del crimen. Quiero decir, Cristo, en un momento tienes a este hombre y a su amada esposa, y al siguiente ella estaba apenas reconocible. Nadie tenía ni idea de lo que podía causar a un hombre. Se atragantó un poco antes de continuar, así que pregunté en el pueblo por los cotilleos locales para ver si podía reconstruir una aventura o un motivo. No había ninguno, y el propio Willard estaba tan confundido como nosotros. Pero entonces Tom me habló de la noche en que vio a Willard regresar del desierto en Reverie Road y a mí. Una mirada de angustia salpicaba su tez ahora enrojecida. Conduje por ella. Hice una pausa, esperando a que continuara. ¿Qué ha visto? Sus ojos me miraron y habló claro y sin vacilar. Nada. No hay nada en esa carretera. ¿Lo has entendido? Asentí con la cabeza. Se volvió por encima del hombro hacia la multitud que había al otro lado de la barra, ajena a la conversación. Me devolvió la mirada, acercando su rostro al centro de la mesa antes de susurrar. Lo que te diga a continuación se queda con nosotros. ¿Lo has entendido? Volví a asentir. Cuando volví del camino aquella noche, empecé a tener pesadillas. Sentía el sudor en las palmas de las manos y la ansiedad en las extremidades. En todo el tiempo que conocí a Yolese, nunca supe que fuera otra cosa que sensato. Empezaba a creer que el trauma de la mañana había hecho que saliera algo de su interior, un lado que nunca había visto. Tuve pesadillas en las que pasaba por el puente. Bebí un trago de mi vaso, sin saber qué decir. Al principio, al oírlo, no parecía extraño que soñara con la carretera después de llenar su mente de pensamientos. Pero hubo una palabra que me llamó la atención. Dijo, pesadillas. ¿Qué había al otro lado? No lo recuerdo. Nunca me acuerdo. Pero soñé que era Willard esa noche. Que yo era el que tenía el martillo y que yo era el que... Hizo una pausa, intentando serenarse. Soñé que hacía lo mismo que Willard. Le puse la mano en la muñeca. Mira, tuviste una pesadilla después de un suceso traumático. No tiene nada de anormal. No, dijo. No fue un sueño normal, dijo. Tuve otro anoche, y no era sobre Willard. Me quedé helada. No estarás diciendo que lo sea, dijo, asintiendo lentamente. Tom. Lo vi todo. Yo era Tom Davis. En mis sueños. Vi al hombre y a su familia dar un giro en la carretera.
Lo vi conducir a través del oscuro desierto. Lo vi acercarse al puente y tragó saliva. Cuando estaba del otro lado, vi lo que usó con el hijo. Vi lo que le hizo a la esposa. Me quedé con la boca abierta. No sabía qué decir. En ese momento estaba dejando que las lágrimas corrieran por su cara y me quedé en silencio. «¿No viste el cuerpo de la mujer?», continuó. «Pero lo vi, y estaba exactamente como Tom lo dejó, con arma y todo». Otra larga pausa. «¿Cómo puede alguien hacer esas cosas? Podría haberlo detenido. Lo vi venir. Podría haber evitado que sucediera. Quería intentar calmarle, intentar decirle que no había nada que pudiera haber hecho. En lugar de eso, me senté en silencio, asimilando todo lo que había oído. La conversación volvió a girar en torno a otros temas, e intenté por todos los medios que no pensara en lo que le preocupaba. Solo estuvimos 1 hora más antes de que cerrara el bar y le deseé adiós. Se despidió con un leve optimismo de que tal vez todo iba a ir bien. En el fondo sabía que esa noche no iba a dormir. Así que llegué a mi coche y empecé a conducir fuera del aparcamiento del bar. No mucho después, llegué al semáforo del cruce con Reverie Road. El aire era cálido y quieto, y mientras esperaba a que el semáforo se pusiera en verde, mis ojos se dirigieron a la oscura carretera que se adentraba en el vasto desierto. Las farolas iluminaban la entrada, pero eso era todo. Reverie Road estaba envuelta en negro. Volví la vista a la calle que tenía delante, fijando de nuevo la vista en la calle principal, continuando mi espera mientras la luz seguía siendo reducida. Entonces, como un imán, mis ojos volvieron a dirigirse hacia Reverie Road, su atracción sobrecogedora y el encanto indiscutible. Empecé a preguntarme cuánto daño podría hacerme ir por ese camino rápidamente, para ver si podía encontrar algo por mí mismo. Me desconcentraba y lo único que podía preguntarme era qué había allí abajo. Nada. Eso había dicho Ulises. No hay nada por ese camino, ¿entiendes? Pero había algo. Podía sentirlo. La carretera me estaba absorbiendo. Un coche tocó la bocina detrás de mí y volví a mirar el semáforo. Estaba en verde. Sin dudarlo, puse el intermitente, encendí los faros y giré hacia Reverie Road. Me adentré en el desierto, con cuidado y despacio. Llevaba las luces encendidas en las ruedas del coche, que bajaban y subían con el asfalto imperfecto. Las estrellas sobre mí eran débiles, y el desierto a mi alrededor era infinito. Todo el tiempo pensaba para mis adentros: no hay nada en esta carretera. Esto es estúpido. Debería dar la vuelta. Llevaba 2 millas. No había vuelta atrás. La soledad era inconfundible. Me sentía como si fuera el único ser vivo en cientos de kilómetros, e incluso la luz de la ciudad a mis espaldas era fugaz. Subí el volumen de la radio en busca de compañía, pero al final se convirtió en estática. Entonces llegué a los 5 kilómetros. Frené en seco. Oí el chirrido de los neumáticos y me senté en el asiento. Los faros iluminaron el paisaje y sentí que se me entrecortaba la respiración. Me quedé inmóvil, con los ojos tan abiertos como los de un ciervo sorprendido por los faros. Empecé a temblar y supe que algo iba mal. El puente que tenía ante mí estaba intacto. Me senté en el coche, agarrando el volante. Era imposible. Con el coche en marcha, salí por el lado del conductor y puse el pie en el asfalto. Sin apartar la mirada, observé el puente que tenía delante. El camión de Tom seguía al otro lado, abandonado y sin vida, aún cubierto de sangre. Avancé hasta el borde del puente. La carretera continuaba hacia un abismo de oscuridad que se extendía ante mí bajo los faros. Empecé a sentir una brisa que me arrastraba. Sería tan fácil dar un paso adelante, atravesar el puente y llegar al otro lado. Por fin podría averiguar a dónde iba la carretera. Seguía mirando fijamente en la oscuridad cuando vi que se encendían 2 luces a lo lejos. Eran como puntitos de alfiler a kilómetros de la carretera. No se movían, parecían casi faros, pero yo ya sabía que no había nadie en la carretera.
Otro pensamiento apareció en mi mente. Casi parecían ojos. La curiosidad era demasiado grande. Solo tenía un objetivo: cruzar el puente y adentrarme en el desierto. No tenía ningún otro impulso, ninguna otra motivación. Iba a saber dónde terminaba e iba a saberlo esta noche. Mientras me paraba frente al puente poniendo mi pie adelante, fue casi como si empezara a soñar. Soñé que caminaba por la carretera. Soñé que llegaba al final. Soñé que cruzaba el puente una vez más, que volvía a la ciudad. Soñé que iba a mi garaje. Cogía un taladro. Soñé que abría la puerta de mi dormitorio. Encendía las luces mientras agarraba el taladro con fuerza y la broca giraba ruidosamente mientras avanzaba. Soñé que mi mujer se volvía hacia mí, con la cara llena de miedo, y gritaba. Soñé que no. Me desperté con el sonido de un taladro resonando en mis oídos mientras me agitaba en la oscuridad del desierto. Mis ojos se adaptaron rápidamente al paisaje que me rodeaba y volví al mundo real, de pie sobre el puente. El coche seguía circulando detrás de mí y el sudor me resbalaba por la cara. Temblaba mientras me arrastraba hasta el coche. Puse la marcha atrás, di la vuelta y conduje tan rápido como pude de vuelta a la ciudad. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuve allí. El sol empezaba a salir por el horizonte. Estuve temblando todo el camino de vuelta y empapé de sudor el asiento y el volante. Llegué a casa. Casi me da un infarto antes de abrir mi habitación. No sabía qué esperar. Cuando mi mujer se despertó, le dije que me había quedado dormido en el aparcamiento del bar. Estaba decepcionada, pero podía vivir con ello. No podía decirle lo que había visto. No podía decirle que casi me tiran al otro lado del puente. Ella no lo entendería. He estado temblando toda la mañana. No puedo dormir. Llamé al trabajo solo para escribir esto porque necesito contarle a alguien lo que pasó. Te prometo que nunca volveré a acercarme a esa maldita carretera. Todavía puedo sentir su presencia. Todavía me atrae. Todavía tengo que saber lo que hay al final, pero estoy luchando contra ello. Me aterroriza lo que pueda pasar si hago ese cruce. Sé que cuando me duerma me encontraré allí de nuevo, pero tengo que luchar contra ello. Me he maldecido con una batalla sin fin. Así que ahora estoy tratando de recordarme a mí mismo que no hay nada en ese camino. No va a ninguna parte. No hay nada al final. Cada pueblo tiene una leyenda. En el caso de Reverie Road, prefiero que siga así.